Pero ¿qué hay en lo formal? ¿Qué hay en el asunto de las firmas de los convenios? ¿Qué representa este convenio entre México y los Estados Unidos, por ejemplo, este acuerdo? ¿Qué impresión pudo haberse llevado Kamala Harris? ¿Qué pudo haberse discutido en esta reunión con el presidente López Obrador? Ahora sí, retomamos la comunicación. Luis Ernesto Derbez, una disculpa, se nos cortó la llamada. ¿Cómo lees la visita, Luis Ernesto? Qué gusto. Pues mira, Luis, buenos días primero a todo el auditorio y a ti. Mira, yo lo dividiría en cuatro cosas que para los mexicanos fueron importantes, ¿sí? Lo primero es lo trivial, esta aparición de memes por lo que ocurrió, por ejemplo, si las banderas estaban o no estaban equivocadas cuando se pusieron ahí en el patio del Palacio Nacional, si el presidente se puso o no se puso cubreboca y por lo tanto fue un acto de descortesía, etcétera. Me da mucha risa que la gente haga también comentarios sobre el traje del señor presidente, si estaba o no estaba arrugado, en fin. Y bueno, y por supuesto, el que le haya dicho presidenta o como haya sido la cosa, ¿no? Sí, pues. Y creo que esto es muy mexicano, ¿no? Porque lo que hicimos fue la crítica de lo trivial, de cosas que son triviales, pero que a lo mejor son muy importantes para los mexicanos. Y bueno, tú mencionaste hace un momento los memes y la manera como esto se viraliza en esta nueva sociedad, en donde estamos tan polarizados en México por lo que hemos estado haciendo y viviendo los últimos 2 años y medio, que nos la pasamos buscando detalles para descargar nuestro enojo, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues, estuvo divertido, no puedo negarlo. Contigo me he divertido mucho leyendo los memes, viéndolos, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero eso es trivial, Luis, ¿ves? Es decir, sí, hombre, bueno, a lo mejor no están bien organizados, pues total, la 4T no se ha en ningún momento distinguido por manejar bien parte formal. Y bueno, está bien, eso a lo mejor nos molesta a algunos y a otros no, pero es irrelevante, es trivial, ¿ok? Uh-huh. Pero la segunda cosa que fue lo formal, entonces tú y yo platicamos el lunes de qué esperábamos, pues más o menos lo que nos ocurrió, ¿sí? Hubo una firma de convenio y después una declaración que no fue curiosamente conjunta, salieron 2 comunicaciones distintas, una que tengo aquí en la mesa del gobierno de Estados Unidos de la vicepresidencia, en inglés se llama fact sheet, ¿sí? The US-Mexico Bilateral Cooperation, y en el otro, pues lo que dice la presidencia de la República, ¿no? El encuentro y el comentario. Ahí te quiero decir una cosa, aquí hay algo que para mí sí es importante y que paso a un cuarto punto que también me gustaría discutir, que es el asunto de lo que faltó, ¿sí? De lo que no se resaltó. En el fact sheet, es decir, en el comunicado de la vicepresidencia de Estados Unidos, en su tercer párrafo dicen que va a haber una reunión y un diálogo de los gabinetes a nivel de México y Estados Unidos. Y lo que dice ese párrafo básicamente es, los Estados Unidos y México están de acuerdo en mantener un diálogo de alto nivel para discutir la problemática de seguridad y poner una visión conjunta respecto a seguridad. Y luego dice, las organizaciones criminales transnacionales no reconocen fronteras. Ellos son un riesgo tanto para las gentes de Estados Unidos y México y requieren una respuesta conjunta. Y luego dice, los Estados Unidos y México se comprometen a trabajar juntos para reducir homicidios y asesinatos prácticamente de los narcocarteles en los 2 lados de la frontera y para tratar de controlar el tráfico de drogas. Es decir, aquí hay un punto que es bien importante en donde queda claro que Estados Unidos mencionó, porque si no, no se hubieran atrevido a ponerlo en la declaración de la vicepresidencia, mencionó que están preocupados por la cuestión de seguridad en México y el impacto en la frontera. En la declaración de la presidencia de la República no aparece este párrafo, Luis. Okay. No existe para nada. Todos los demás párrafos que ponen en la declaración de la vicepresidenta están contenidos no exactamente escritos igual, pero están contenidos en la declaración de la presidencia de la República. Este párrafo no está, Luis, y en de la presidencia de la República. Entonces, claro, yo aquí lo que estoy diciendo simplemente es, hay un compromiso, se ve que se discutió esto, y está establecido, y fue una petición evidentemente de los Estados Unidos, de que tienen que trabajar conjuntamente, porque aquí queda claro que para Estados Unidos esta es una preocupación fundamental, ¿ok?
Y el gobierno de México no lo pone. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué no lo pone? No lo hubiera puesto el documento de los americanos, ¿ves? Entonces yo creo que no lo pone la Presidencia de la República porque no quiere en este momento ensuciar o enturbiar un poco la discusión diciendo que pues en seguridad están preocupados los americanos y que tenemos que trabajar conjuntamente. Esto es lo que sí es importante, ¿ok? Uh-huh. Y no está puesto en ningún lugar, y yo no he visto a nadie que lo esté discutiendo en México. Es decir, se nos pasó de noche, ¿no? Porque nos divierte tanto lo otro. Sí, claro, lo trivial. Que no vemos este asunto muy concreto. Entonces, yo te diría aquí, me da gusto viendo la declaración de la vicepresidencia de Estados Unidos, que sí hayan puesto en la mesa un asunto que es importante para México y Estados Unidos, pero que también vuelve a crear lo que en su momento llamamos, cuando yo estaba en la Cancillería, la narcotización de la agenda bilateral. Es decir, de nuevo, un elemento central de la discusión de México y Estados Unidos, el tema del narcotráfico, de la inseguridad en la frontera, de la problemática de los carteles en Estados Unidos y en México, y el gobierno americano diciendo claramente, tenemos que trabajar en esto, y lo tenemos que hacer conjuntamente. Y llama la atención, Luis Ernesto, también el asunto de armas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí hay muchos puntos que México podría poner sobre la mesa también en una negociación de muchísimo mayor nivel, porque así como hay una narcotización de la agenda y sí hay un problema de tráfico de drogas, evidentemente, de México hacia los Estados Unidos, también hay un problema de tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. O sea, creo que hay elementos en la mesa para tener una negociación de más nivel. Pero el comunicado mexicano, el comunicado de la presidencia, y ahí está, yo lo tengo ahorita aquí impreso, así es que ya no me lo pueden borrar. Tú tienes aquí un comunicado en que no aparece nada de esto, ¿ves? Y uno dice, bueno, qué extraño, ¿no? Qué extraño que el gobierno de Estados Unidos sí lo ponga y el gobierno de México ni siquiera lo mencione. Pero bueno, debe haber una discusión ahí interna, debe haber una problemática que el presidente de la República con su gabinete de seguridad tendrán que resolver, porque a mí ya no me cabe duda que el gobierno de Estados Unidos nos está diciendo, este es un asunto prioritario. Tenemos que trabajar en él y tenemos que buscar cómo contenerlo, no cómo resolverlo quizá, pero sí cómo contenerlo, porque está causando daño a México, sin duda, y a los Estados Unidos también. Entonces, ahí está una cosa que es lo que yo le llamo, yo había olvidado en mi presentación decirte lo trivial, lo formal, que fueron decir como el convenio, el paseo ahí viendo los murales de Diego Rivera, las declaraciones conjuntas en términos de cosas, etcétera. Luego está lo convenido, ¿no? Es decir, en qué sí estuvimos de acuerdo y se nota en las publicaciones y en todo lo que ha salido con eso. Bueno, pues está el famoso memorando de entendimiento, de la voluntad compartida para impulsar el desarrollo económico de manera sustentable, en donde pues hay una serie de cosas que a ver si ocurren, ¿no? Es decir, que llegue a Estados Unidos y diga, bueno, nosotros vamos a hacer una inversión, que no es cierto, va a ser una inversión, pero vamos a traer pues interés en invertir en la cadena de cacao, claro, esto, lo otro. Pues sí, está bien que lo pongas, no dice nada, ¿no? Porque no dice traigo a Nestlé o traigo a y va a ser tal o cual. Son intenciones a final de cuentas. Exacto, y que vamos a poner un grupo operativo para combatir el tráfico de personas, pues sí, eso se entiende, ¿no? Y que es central la cuestión migratoria. Evidentemente, también lo trajo la señora Harris y dijo, aquí está el problema migratorio y tenemos que trabajar en él, ¿no? Y ustedes sigan haciéndolo, pero no dice nada más de generalidades. Y por lo tanto, regresamos a lo que tú y yo discutimos junto con el auditorio el lunes pasado. Esto quiere decir que vamos a continuar con el programa en el que la Guardia Nacional protege la frontera sur de México y el Ejército de Guatemala la frontera norte de Guatemala para protegerle conjuntamente la frontera sur de migración a los Estados Unidos. Entonces, no hay nada, ahí no hay mucho, ¿no? La reforma laboral, pues no hay mucho, digo, vamos a agregar 130 millones de dólares en 3 años. Uy, mano, 40 millones de dólares, ¿no? Que es nada, o sea, uno podría decir eso, bueno, para uno sería mucho, pero para un país es nada, un chorro, ¿no? Pero en el contexto nacional no hay mucho, y el concepto de que vamos a manejar misiones de desarrollo comercial, empresarial, todo eso es buena conversación, buena prensa, nada efectivo, ¿no? Y el segundo elemento que faltó, Luis, y que francamente yo lo mencioné el lunes y lo quiero repetir aquí,
yo estoy convencido que este es el momento en el que se tiene que establecer un viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos en visita oficial. Ya. Es decir, seguir pensando nosotros como país que no tenemos una relación de presidentes positiva, una presencia en la que nuestro presidente realmente llegara a Washington, no únicamente la presencia propia como fue la vez anterior con Trump, sino ahora sí en una reunión en la cual te sientas, discutes, vas y hablas al Congreso americano, tienes reuniones con intelectuales y demás americanos para mandar el mensaje de ese México que sigue siendo democrático, que quedó demostrado en esta elección, que tenemos una democracia sólida, etcétera. Eso a mí verdaderamente me frustra y me pone triste, ¿ves? Que no haya sido uno de los objetivos, porque se lo pudieron haber sacado a Kamala Harris, ¿ves? Porque le pudieron haber dicho, si usted viene, señora, pero una de las cosas importantes es que salgamos con una declaración donde el presidente tiene de Estado bien hecha, con cena en la Casa Blanca, ¿sí? Para que tengamos verdaderamente la presencia de México, porque nos quedan 3 años al gobierno de usted y al gobierno del presidente López Obrador, en los que tenemos que consolidar esa relación. Eso también faltó. Entonces, yo te diría, todo lo demás muy interesante, muy bonitas declaraciones, buena prensa si lo quieres ver así. Sí, pero hasta ahí. Nada que haya de contenido, pero 2 cosas que faltaron. El comentario de seguridad en la declaración de prensa de la Presidencia de la República de México. Y segundo, ¿por qué no esa reunión de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden? Eso es importante, Luis. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera común. Sí, por supuesto. O sea, eso es básico, poder tener esta relación y una reunión de ese calado. De verdad, muchas gracias, Luis Ernesto Derbez, como si tomarnos la reunión a esta visita. Gracias, Luis Ernesto. Un abrazo a través tuyo de todo el auditorio.